Carito. Carito. Sí. Con Sí. ¿Eres tú? No, es para una... Este espacio, la Biblioteca Pedro Lemebel. Hoy día nos reunimos nuevamente para presentar un nuevo libro. Este libro del escritor español, periodista, historiador, Mario Amorós, nos viene a presentar La vida es eterna, la biografía de Víctor Jara, dentro de toda la gama de biografías que ya nos ha presentado Mario. La biografía de Allende, biografía de Miguel Enríquez, ahora se suma la biografía de Víctor Jara. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Tiene todas las emociones y las contradicciones que puedes imaginarte, porque efectivamente en nuestra comuna estamos desarrollando todas nuestras actividades en el marco de los 50 años. Y en este caso especial, la visita de Amorós para presentarnos una de las biografías tal vez más impactantes de la historia reciente, la historia dura de la dictadura, ¿no? Y de uno de los crímenes más emblemáticos de la dictadura. La verdad es que viene a contribuir a temas tan sensibles y tan importantes para nuestro país como la memoria, la verdad, la justicia. Si hay algo que le falta a nuestro país es aumentar la conciencia. La dictadura generó daños intergeneracionales que han hecho que nuestro país sea un poco insensible a estos temas. Y la verdad que la contribución que hace Mario Amorós en este tema, con todas las biografías, ¿no? Pero en especial con la de Víctor, porque tiene efectivamente una sensibilidad distinta, ¿no? Del artista, del creador, que es masacrado, ¿no? Brutalmente. Siento que para quien lo lea, ¿no? Para quien se aproxime a esto, va a despertar tal vez esa conciencia que necesitamos hoy día en el marco de estos 50 años, pero también para las transformaciones sociales que requiere nuestro país. El canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras. Que cada paso que daba iba haciendo historia, ¿no? Es duro llegar al final porque además es un libro que te pasa, uno podría decir, no saqué la cuenta, ¿de cuántos años muere Víctor? Con 40. Con 40. ¿No? Entonces el libro pasa 4 décadas de la historia de Chile que te hacen pasar por el despertar, la esperanza, ¿no? La revolución y la derrota. Es un libro que te sube y te baja,
más de una vez, además, ¿no? Pero es un libro que si uno lo mirara desde las etapas de la revolución de Lenin, el libro clásico de la enfermedad infantil del izquierdismo del comunismo, uno ve clarito las etapas de derrota, incremento de la conciencia, preparación de la revolución y derrota, nuevamente. Y claro, el relato de la derrota es durísimo porque lleva de por medio el asesinato de Víctor. Y después como que empieza de nuevo, ¿no?, este incremento de poco, este salir de la derrota, volver a reconstruir, empezar a luchar por la justicia, y lo que fue el camino de Joan, de sus hijas, de la familia, de los militantes, de sus compañeros, de su partido, por luchar casi 50 años por hacer justicia. Entonces creo que además es un libro que nos muestra en todas sus páginas, uno podría decir todos los desafíos que tenemos al futuro. Cuando uno ve este libro uno se convence, mira, sin artistas comprometidos difícilmente vamos a poder cambiar Chile. Mientras los artistas de este país le sigan cantando disculpen que lo diga, a las guas que le cantan, digamos, difícilmente vamos a cambiar los relatos, ¿no? Y mientras, claro, tengamos del ministro de Cultura alguien que llenó la televisión chilena de tetas, fotos y de risa fácil, va a ser un poco más complejo y más difícil, digamos, ¿no? Sobre todo cuando el ministro de Cultura de nuestro gobierno. Entonces, hay temas que uno agarra este libro y es como que te lo refregaran en la cara de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Es un libro que además enseña mucho sobre los desafíos futuros, sobre los desafíos que tenemos como país, y sobre la falta que nos hacen personajes como Víctor, estas personas completas, estas personas que no son cercenables como nos quiere el modelo, ¿no? Que solo trabajemos, que solo produzcamos, que no trabajemos para vivir, sino que vivamos para trabajar, que seamos solo consumidores. No, aquí se muestra la historia de un hombre que es capaz de producir toda su existencia en una comunión esencial con su pueblo y con la historia de su pueblo. Hay en este concepto esta idea del mundo de la vida, que es como agarrar una pelota, partirla en dos líneas, ¿no?, por el centro, y estos dos son los ejes, ¿no? Está el eje que va del pasado al futuro y el eje que va de lo público a lo privado. Entonces uno va y agarra los cuatro cuartos del círculo, y cuando uno mezcla el pasado con lo privado es la biografía, ¿no? Y uno mezcla el pasado con lo público y aparece la historia, ¿no? Y uno mezcla lo público con el futuro y aparece la utopía. Y uno mezcla el futuro con lo privado y aparecen los proyectos de vida. Hoy día es muy difícil vivir haciendo síntesis de estos cuatro conceptos, ¿no? Historia, biografía, proyecto de vida, utopía colectiva. Y en este libro esto está nítido, como el mejor cristal. Así que yo, Mario, quiero primero darte las gracias. Esto la verdad que para mí es un proceso, ¿no? Me ha tocado leer todas las biografías, las tengo todas, pero además los libros de historia, entre La araña y La flecha, creo que es un libro notable que todos deberíamos leer, y sobre todo este año es muy bueno este libro. ¿Saben por qué? Porque hay una historia oficial que se quiere imponer en Chile desde sectores del gobierno con la oposición, ¿no? Y que habla de instalar un relato en donde el crimen principal no es el golpe. El relato dice que el crimen principal es que el pueblo de Chile se haya querido levantar en contra del capitalismo. Entonces, que solo el hecho de querernos levantar contra el capitalismo generó las condiciones para eso. Entonces hay algunos que andan tratando de que el nunca más no se refiera al nunca más un golpe de Estado, que es un crimen deleznable y hasta el día de hoy sigue impune, y que los golpistas siguen gobernando algunos y siguen estando ahí, los que se prestaron y los que se pusieron a disposición de otro gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno.
traidores a la patria. Y sigue estando la misma cultura en Carabineros, sigue estando la misma cultura de la tradición en el ejército, ¿no? Y uno mira esto y dice, qué poco ha cambiado Chile y han pasado 50 años. Entonces, leer este libro en el marco de la conmemoración de los 50 años, yo creo que es una aportación notable, y yo invito a que todos lo lean, pero además lo difundan, porque todos los libros que ha hecho Mario, desde mi perspectiva muy humilde, debieran ser lectura obligada en nuestras escuelas, porque pueblo que olvida su historia difícilmente puede construir un futuro a sus anchas y de acuerdo a sus necesidades. Muchas gracias. De una lonja hasta el fondo de la tierra. Como historiador hice un trabajo complejo, difícil. Por una parte, buscar, todavía saliendo de la pandemia, en archivos de muchas partes del mundo. Por ejemplo, en la Casa de las Américas de Cuba me enviaron una documentación muy importante. Acá está una ponencia que Víctor da en Cuba en septiembre de 72, jamás citada, no se conocía. También aclaro en el libro muchas cosas que hay en libros por ahí que dicen lo que supuestamente Víctor dijo en Cuba, y nunca se ponía a pie de página dónde lo dijo y cuándo lo dijo. Acá está, hay una entrevista muy interesante en una revista cubana, El Caimán Barbudo, que aún no existe, que Víctor da en marzo de 72, es una entrevista larguísima, que la cito. Después, por ejemplo, la familia del poeta peruano Arturo Corcuera, su hija Nadiana, me envió dos cartas inéditas de Víctor a su papá. Y en el archivo de la Casa de las Américas encontré una carta de Joan Jara a Arturo Corcuera en el año 74. Esa carta es muy interesante, es del año junio 72, y Víctor le dice a ese compañero peruano, entre interrogantes, ¿viviremos para ver las realizaciones del socialismo? Víctor ya en el año 72 hablaba de los términos, tenía un pozo pesimista muchas veces cuando se expresaba en cartas, en entrevistas también, de esa manera. El no haber dudado en pelear hasta el final, hasta lograr las condenas, hoy solo falta que la Corte Suprema la ratifique, es algo de un gran valor, no solo en el plano de la justicia. En la causa judicial se cerró en 2008 sin condenas, y se cerró en 2008 sin el testimonio de los conscriptos, que aún no habían hablado. Si se hubiera cerrado, si la Fundación Víctor Jara, el Partido Comunista, no hubieran lanzado la campaña Justicia para Víctor y hubieran logrado reabrir esa casa judicial, hoy sabríamos lo mismo sobre la muerte de Víctor que sabía el año 74-75. No conoceríamos cómo fueron esos últimos instantes de la vida de Víctor. El libro acaba, yo creo que, con unas reflexiones de Joan, de Manuela Bunster y de Amanda, las hijas de Víctor, contando cuál es el recuerdo que ellos tienen de Víctor, ¿no? Un recuerdo vivo, presente en Chile y en el mundo, con actos como este hoy en Recoleta y con lo que vendrá este año en Chile. Como decía Daniel, tenemos que recuperar la memoria de la Unidad Popular, el recuerdo del presidente Allende, pero no solo de Allende, porque Allende, como él siempre dijo tantas veces, era parte de ese inmenso y maravilloso movimiento popular que abrió las puertas de la historia el 4 de septiembre del año 70 y que no fracasó, como dicen, fue derrotado por unos militares traidores y derrotado por una trama civil, política, que preparó las condiciones para que esa tradición militar fuera posible. Gracias. Ahí donde llega tu